Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa El Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco y el día de hoy tenemos a una invitada realmente muy especial, una invitada de lujo, especialista en la cobertura de los asuntos militares, en periodismo de investigación. Es la conocida periodista venezolana Sebastiana Barraez. Sebastiana, bienvenido a nuestro programa y gracias por subir al estrado del Abogado del Diablo por primera vez. Gracias, Orlando. Gracias a ti y a la audiencia. Bueno, vamos a comenzar un poco por los hechos que en frontera de pronto despiertan más la atención de la gente en general, como es lo que sucede en el Catatumbo. Sebastiana, explíquenos un poco en qué consiste este tema, la región del Tibú, de la Gabarra, por qué este desplazamiento, digamos, la ocupación por parte de ELN. La revista Semana de Colombia hizo un interesante reportaje diciendo que se trataba de un movimiento estratégico de Maduro para cubrir su retaguardia. Explícanos un poco qué está sucediendo ahí. A ver, lo primero que es importante destacar es que hay un catatumbo del lado colombiano y un catatumbo del lado venezolano. Ambas regiones, ambas zonas se llaman catatumbo y ambas zonas están controladas por el Ejército de Liberación Nacional. En el caso venezolano, ya desde hace algunos años hemos señalado cómo se desplazó a los campesinos, a los productores de esa zona, y el Ejército de Liberación Nacional pues les quitó sus fincas y las ocupó, específicamente en el sector llamado Caño Motilón. Ahora bien, ¿qué pasa del otro lado de la frontera nuestra? Me refiero a la parte del territorio colombiano, que es una zona de difícil acceso desde cualquier sitio de territorio colombiano. No es sencillo tener acceso a esa zona y por eso el ejército colombiano ha dicho que se les dificulta e incluso han revelado que esta situación que se presentó allí de un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues digamos que permitió la llegada del Ejército de Liberación Nacional a través de territorio venezolano. Y es que en efecto es así. La manera más fácil de llegar al Catatumbo colombiano es a través de nuestra frontera en el estado Zulia, que es absolutamente permeable porque allí apenas hay que cruzar un pequeño río y ya se está en la parte del Catatumbo colombiano. Ahora, Sebastiana, yo tengo entendido que estas disidencias de la FARC son disidencias porque no se acogieron al acuerdo de paz del 2016. Aquí hay otros grupos insurgentes también, como los Pelusos, como el antiguo EPL, que es el Ejército Popular de Liberación. En fin, es una zona realmente convulsa. ¿Y por qué se dice que es una zona que Maduro trata de controlar para eventualmente evitar qué? ¿El ingreso de quién? ¿Y de qué estamos hablando en términos de narcotráfico? ¿Cuánto se mueve en esta frontera? A ver, es que yo no creo que realmente Nicolás Maduro tenga alguna influencia sobre esa parte del territorio. Al contrario, más bien tendríamos que reconocer que Venezuela, la Fuerza Armada Nacional y el régimen de Maduro ha perdido control sobre la parte venezolana. Así que mucho menos tiene algún control sobre la parte colombiana. Y esta Porque, especulación de que estaría actuando en contubernio con el ELN. ah, eso sí es otro tema. A ver, el Ejército de Liberación Nacional se ha fortalecido en territorio venezolano en los últimos años. Mm. Lo que sí ha permitido el régimen venezolano es el fortalecimiento y el crecimiento de esta organización guerrillera, porque lo ha hecho amparado desde los propios organismos venezolanos, incluyendo la colaboración de oficiales, de militares de la Fuerza Armada Nacional. Es importante destacar, por ejemplo, que el ELN era una guerrilla muy pequeña. Yo recuerdo que incluso muchas veces cuando fui a entrevistar a algunos de estos personajes de las guerrillas colombianas,
el Ejército de Liberación Nacional era la guerrilla más pequeña y para el año 2013 ellos estaban planteando el acuerdo de paz, casi rogándole al gobierno colombiano llegar a un acuerdo de paz, porque hay evidencias claras de que esa organización apenas tenía 1.300 combatientes. Llegó Nicolás Maduro al poder e inmediatamente el Ejército de Liberación Nacional toma fuerza en territorio venezolano. Crece no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de integrantes, de combatientes. Ellos, entre otras cosas, empezaron a controlar en territorio venezolano la desocupación de las minas de oro en el estado Bolívar, que eran ocupadas o por garimperios o por los llamados sindicatos. El régimen venezolano los utilizó al ELN para que enfrentara a estos grupos armados de sindicatos y garimperios para desocupar las minas de oro y poder imponer todo esto que se llamó el arco minero. Pero eso no fue de gratis. Indudablemente que ese ejército de liberación se fortalece en nuestro territorio porque existe el acuerdo, sin duda no escrito, pero acuerdo evidentísimo, y yo tengo incluso referencias de muchos militares que nos comentaban cómo ellos asumieron que el Ejército de Liberación Nacional podía prestarles colaboración a la Fuerza Armada Nacional ante grupos o grupos armados como estos de los garimperios y los sindicatos. A partir de ahí, el Ejército de Liberación Nacional tomó mucha fuerza en Venezuela, creció, tanto es así que hay una evidencia clarísima cuando un grupo de diputados de la entonces Asamblea Nacional del 2015, que ganó la oposición por mayoría, quiso hacer un acto de soberanía en la isla de Anacoco y se dirigieron desde Caracas hacia esta isla por vía terrestre. Entre esos estaba el diputado William Dávila y otros, porque fue un grupo de parlamentarios, y ellos relataron cómo se encontraron en la vía a una alcabala de militares venezolanos que les advirtió que a 500 metros de ahí se iban a encontrar un punto de control del Ejército de Liberación Nacional y que tuviesen cuidado. Y en efecto así fue. Ellos narran cómo encontraron a este grupo del Ejército de Liberación Nacional uniformados con siglas del ELN, armados, allí con un punto de control cerca de una de las minas de oro. Es decir, esto no es nuevo. Y el Ejército de Liberación Nacional durante todos estos años ha ejercido una acción de respaldo y de fuerza para el régimen venezolano que le ha permitido consolidarse en territorio venezolano. Sebastiana, tenemos que ir al corte, pero bueno, aquí comienzan muchas preguntas porque usted es una periodista de investigación del área militar, muchos años de experiencia. Hay muchas cosas que los venezolanos queremos saber. ¿Es real que existe un sistema sólido de lealtades respecto a los altos mandos? Pues lo mismo en los mandos medios de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cómo queda la reciente declaración de Petro que dice que no se puede convertir el Catatumbo en una suerte de paso en un conflicto donde hasta Trump tendría entrada? Queremos entender un poco esto desde el punto de vista geopolítico. Queremos entender realmente cuál es la vulnerabilidad de estas Fuerzas Armadas y si hay una reserva institucional, que todas estas cosas que en su cara ven fortalecerse, grupos de insurgencia, cómo quedan esos trenes medios, cómo lo controlan, en fin, muchas preguntas que vamos a seguir hablando con la licenciada Sebastiana Barraez aquí en el estrado, el abogado del diablo, en tan solo minutos. Ya venimos. Todos estos conflictos, toda esta insurgencia que se ha fortalecido gracias a esa suerte de ignorancia deliberada por parte del régimen que le paga, obviamente, con tráfico de oro, con tráfico de drogas. ¿Cómo impacta esto en esa reserva institucional de las Fuerzas Armadas? ¿Es que acaso queda alguna reserva
institucional. ¿Cómo quedan los cuadros superiores con los cuadros medios de las Fuerzas Armadas? ¿Y de qué estamos hablando en términos de dinero? Entiendo que esta es una frontera cuya servidumbre de paso, la frontera colombo-venezolana, podría involucrar hasta 30.000 millones de dólares. ¿Cómo se reparte este botín? A ver, varias cosas. Una es, lo que sucede en la frontera no necesariamente depende de los militares venezolanos, porque nosotros tenemos gran parte de la franja fronteriza ocupada por los grupos irregulares, tanto grupos guerrilleros como lo que queda de algunos grupos paramilitares. ¿Quiénes y desde cuándo han manejado todo este negocio que ha representado el narcotráfico en la frontera? Pues tiene unos años, bastantes años. La única diferencia es que hasta la llegada de Hugo Chávez al poder no se le permitía a los grupos de la guerrilla colombiana que pudiesen establecerse en territorio venezolano. Y eso de alguna manera hacía mucho más difícil la penetración de los grupos de los cárteles del narcotráfico. Con el tiempo, y ya más avanzado, ya ha llegado sobre todo Nicolás Maduro al poder, no solamente es que ingresan a territorio los cárteles colombianos, sino también empezamos a ver cárteles mexicanos e incluso hondureños, sobre todo en la zona de Zulia y el estado Apure. ¿Por qué precisamente en estas zonas? Porque es donde más había existido la influencia de personeros del régimen venezolano en la frontera, incluso en la relación con los grupos guerrilleros. ¿Qué es lo que quiero explicar? A ver, que una cosa es la guerrilla aquella que funcionó desde el punto de vista de los ideales, que pregonaban, que estaban en armas por razones ideológicas, y otra es la guerrilla que terminó realmente convertida en aliados de los grupos narcotraficantes, porque entre otras cosas son los que custodian los sembradíos de amapola, son los que controlan el paso a través de las diferentes vías, y sobre todo porque hicieron y ya tenían relación muy estrecha con los sectores campesinos del lado colombiano, que con los años esas guerrillas, tanto la FARC como el ELN, se atrincheraron particularmente en el caso del estado Zulia, porque es una frontera muy vulnerable. Hay cosas muy feas de decir, como por ejemplo, lamentablemente, que estos grupos narcotraficantes, de la mano con la guerrilla colombiana, han tomado pueblos que utilizan pueblos en territorio venezolano. Por ejemplo, en Machiques de Perijá, cientos de familias trabajan para estas organizaciones, porque además reciben buenos beneficios económicos y se prestan, entre otras cosas, para establecer, alumbrar, señalizar las pistas donde aterrizan las aeronaves del narcotráfico. Esto es un daño profundo a estas comunidades, porque además lo hacen los adultos, los jóvenes y los niños. Todos participan en una actividad que le presta servicio a los cárteles del narcotráfico. Y eso representa mucho dinero que precisamente no es para las comunidades, es para aquellos sectores militares y dirigentes políticos venezolanos que han hecho acuerdos con esos cárteles colombianos, mexicanos y hondureños, junto con el Ejército de Liberación Nacional, para permear nuestra frontera y hacer mucho más fácil que Venezuela se haya convertido en un puente franco para el paso de la droga desde Colombia con salida al Caribe,
hacia Estados Unidos e incluso hacia Europa. Bueno, lo que estamos poniendo en evidencia es muy grave porque si tenemos una reciente orden ejecutiva del señor Donald Trump que establece a todos estos grupos como grupos criminales, terroristas, si tenemos órdenes ejecutivas que tienen como precedente la captura, incluso fuera del territorio norteamericano, de narcotraficantes, como el caso Otoniel en su momento, podríamos visualizar que desde Estados Unidos podrían realizarse operaciones quirúrgicas en contra de narcotraficantes aún a partir, quiero decir, de las disputas entre Petro y Trump. Mira, yo no sé realmente si eso está planteado en los Estados Unidos. Yo no dudaría que es muy sencillo determinar y ubicar a las personas claves involucradas en todo este negocio, porque además es demasiado voluminoso. Mira, Orlando, yo te puedo decir que es impresionante cómo el estado Zulia, en época del gobernador anterior, Prieto, Omar Prieto, Omar Prieto. Omar Prieto se convirtió en una cosa realmente vulgar en lo que al narcotráfico se refiere. Tanto es así y era tan descarado que el propio régimen venezolano, el propio Partido Socialista Unido de Venezuela, no sabía cómo parar a Omar Prieto y esa enorme cantidad de dinero de lavado que empezó a correr en territorio fronterizo, específicamente en el estado Zulia, hasta el extremo que, digamos, crearon las circunstancias para ni siquiera permitirle a Omar Prieto repetir en la gobernación, porque este individuo tenía muchísima relación, pero descarada además, abiertamente, con sectores relacionados al narcotráfico en la frontera. ¿Qué hizo entonces el régimen venezolano para tapar un poco lo que era Vox Populi? Pues por supuesto que Omar Prieto perdiera las elecciones, porque amañaron además, obviamente, como lo han hecho muchas veces con el CNE, y proceder a la detención de varios narcodiputados que se encuentran detenidos, algunos de ellos, e incluso a una relevante alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, que también está detenida por narcotráfico. Y estamos hablando de poder político relacionado con poder militar y con sectores del narcotráfico colombiano. Sebastiana, he sabido que hay peleas de carteles, ¿no? Aquí estás poniendo en evidencia algo muy importante, que es que incluso desde el seno mismo del régimen podrían haber reservas de cara al poder que muchos de sus propios militantes han llegado a tomar y la riqueza que han acumulado, y estoy hablando tanto de sectores, dirigentes políticos como dirigentes militares. Quisiera en el próximo segmento que habláramos si esto podría convertirse en un factor de quiebre realmente dentro de la coalición dominante que representa Nicolás Maduro en Venezuela. Has hecho unas indicaciones muy importantes en el segmento anterior. Nos has comentado que hay dirigentes políticos, militares, que han acumulado mucho poder y mucha riqueza de cara al tráfico de drogas. ¿Podría ser esto, te preguntaba Sebastiana, un factor de quiebre, un factor de tensión en el seno de la coalición dominante? Y quedó pendiente, nos hables un poco de cómo ves tú esas estructuras, los cuadros medios respecto a los altos comandos de las Fuerzas Armadas en cuanto a sistema de lealtades. Ok, Orlando, fíjate, yo quisiera pedirte, con mucho respeto, que hagamos una diferenciación, una diferencia además muy marcada, porque nosotros no somos un país narcotraficante. Nosotros somos un pueblo víctima del narcotráfico, que es distinto. Y somos un pueblo, claro, somos un pueblo víctima de unas cúpulas del régimen venezolano
que por intereses, así como eh, se han dedicado a llevarse el oro, a pasar las drogas y pare de contar. Oye, la verdad es que la gran mayoría del pueblo venezolano no es más que una víctima y a veces, a ver, suena medio chocante tener que asumir que nosotros somos un país de narcotraficantes porque no es así. Y sé que no lo dijiste tú, pero quiero precisarlo porque lo hago en honor al pueblo venezolano que lleva años luchando ante este atroz sistema político que hay en Venezuela. Así como sucede en el país, también sucede en la Fuerza Armada. Es decir, hay sectores comprometidos con el narcotráfico, eso es verdad. Hay oficiales de muy alto rango hasta soldados involucrados en el narcotráfico, también es verdad. Pero también es cierto que hay un sector de la Fuerza Armada que no tiene nada que ver ni con el narcotráfico ni con la corrupción. Y ahí me refiero a una cantidad de oficiales, muchos de ellos detenidos, otros pues cuidándose muchísimo para no caer bajo la guillotina de la justicia, entre comillas, del régimen venezolano. Hay oficiales profundamente impactados por lo que está sucediendo en Venezuela y por la lavadora de dinero, por esa lavadora en la que se han convertido una cantidad de negocios en el país. Carlos, Orlando, a veces la gente no percibe fuera de Venezuela lo que sucede en los pueblos, pero muchísimos pueblos en Venezuela están convertidos como en aquella historia de casas muertas de las que nos hablaba Miguel Otero Silva. Pueblos fantasmas, gente que sencillamente ya después de las 2 de la tarde, de las 5 de la tarde, ya no salen de sus viviendas porque están azotados por grupos irregulares y en zonas como mi pueblo, por ejemplo, en horas de la noche patrulla la guerrilla colombiana. Entonces, esas organizaciones que además se alimentan del dinero del narcotráfico, ya ni siquiera extorsionan. O sea, ahora viven precisamente de presionar, chantajear, amenazar e incluso dan regalos en las comunidades. O sea, esos grupos narcotraficantes junto con la guerrilla pues se están convirtiendo en las autoridades de muchísimos pueblos en Venezuela. Y lamentablemente la Fuerza Armada no ha asumido el rol constitucional que tiene de defender el territorio y la soberanía, que es lo que le da razón de ser, porque ese es el papel fundamental de la Fuerza Armada. Lo dice la Constitución. Hay vigilancia, Sebastiana, de grupos cubanos en los cuarteles para evitar eventualmente o prevenir disidencias o quiebres. Sí, por supuesto. No solamente de los cubanos, hay de los rusos, hay de los iraníes, hay funcionarios además rusos, nosotros lo hemos señalado, usando el uniforme del ejército venezolano. Hay evidencias clarísimas, lo reflejamos también en un artículo, de la participación, por ejemplo, de los rusos asistiendo, prestando ayuda a algunos militares cuando ocurrió el incidente en el estado Apure entre la guerrilla colombiana y el ejército venezolano, que estuvo asistido por el Ejército de Liberación Nacional. Habían rusos ahí, incluso publicamos unas fotos donde se veía los rusos asistiendo a uno de los militares venezolanos heridos. Los rusos han hecho la planimetría total del país usando los drones. En algunos sitios ellos llegaban con todo su equipo. Por ejemplo, en la frontera instalaron equipos, enterraron equipos que a estas alturas no sabemos para qué sirven, pero que los dejaron enterrados allí. Han usado los drones para hacer total planimetría de lo que es el territorio venezolano. Nosotros estamos realmente invadidos por grupos rusos, iraníes, y no es fabricación. Mira, Tarek El Aissami, siendo ministro de Petróleo,
llevó a un grupo importantísimo de iraníes que todavía están en el centro refinador Paraguaná, que es el más importante centro petrolero que tenemos en Venezuela. Y están ahí, instalados ahí, los llevó, los instaló, tenía negocios con ellos. Los iraníes, además, están presentes en el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. O sea, en uno de los actos más grandes de traición que ha cometido el alto mando militar. Hay cubanos, no solamente en el Ministerio de la Defensa, en el Comando Estratégico Operacional, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en los cuarteles venezolanos. O sea, realmente nosotros somos un país ocupado por una cantidad de fuerzas extranjeras, aliadas sin duda alguna con sectores del narcotráfico, porque esas fuerzas extranjeras no están ni siquiera por razones ideológicas o políticas en el país. La verdadera razón es económica. Por eso se llevan el oro, por eso se llevan lo que hay en el subsuelo venezolano, porque su ambición de poder y de dinero es total y tienen realmente a Venezuela ocupada en ese aspecto. Bueno, quiere decir que es un país, como lo has dicho muy bien, secuestrado, poblaciones enteras secuestradas, niños, mujeres al servicio forzoso de una industria de contrabando, de extracción de oro, de contrabando, de narcotráfico, en fin, que debería estar también en el ojo de la comunidad internacional. Y en el próximo segmento quiero regresar a si tú ves que esto es capaz de producir un deslave en el seno de las Fuerzas Armadas, o por otro lado, ¿crees que una política exterior de Estados Unidos, repito, de prevención y de represión de estos carteles, como el cartel de los soles, podría producir algún tipo de desprendimiento en las Fuerzas Armadas? Estamos hablando hoy, privilegio hablar hoy con Sebastiana Barraez, venezolana, periodista, especialista en los temas militares. Continuamos nuestra entrevista con Sebastiana Barraez. Vamos fuera de cámara que, por lo que nos has comentado, es Pablo Escobar en el poder en Venezuela. Me comentabas que no lo pudo hacer en Colombia y lo vivimos en Venezuela, pero esta realidad, esta triste y delicada realidad, igualmente te preguntaba, ¿es capaz de producir algún tipo de deslave, de desprendimiento en el seno de las Fuerzas Armadas? Mira, pues eso es lo que está intentando evitar Nicolás Maduro. A nivel internacional y de muchos medios se insiste que es la Fuerza Armada, los militares, los que mantienen a Nicolás Maduro en el poder. Y esto es relativamente cierto. Relativamente, porque sencillamente tampoco los militares son los que mandan en Venezuela. Es decir, los militares son también piezas desechables del régimen venezolano según las circunstancias. Ellos en el alto mando militar están plegados a Nicolás Maduro porque, bueno, es el que les garantiza los cargos, también los privilegios, pero ni siquiera esos militares se saben seguros. Y una de las estrategias que ha aplicado el régimen venezolano es que detiene, por ejemplo, a militares corruptos, a militares con problemas desde el punto de vista delictivo, por ejemplo, y a su vez también cuando detiene a algunos militares que han descubierto, bien sea porque los han colocado bajo sospecha, porque suponen que ellos puedan estar conspirando o que no están contestes con lo que está pasando en el país, pues los relacionan a unos con otros, es decir, a los delincuentes con los que ellos consideran que son conspiradores. ¿Hay conspiración militar en Venezuela? Sí, por supuesto. Es que una de las características casualmente de nuestra Fuerza Armada es que nunca ha dejado de conspirar. Y aunque a la gente se le olvide, por lo menos en esto ahora del tema mundial, de que hay
casi 2.000 detenidos en Venezuela después del 28 de julio. Pues déjeme decirle que 10 años atrás, desde hace 10 años atrás, hemos tenido numerosos militares detenidos, militares acusados, procesados, condenados por delitos de traición a la patria, de conspiración, de instigación a la rebelión. Algunos porque los han señalado, algunos porque han sido descubiertos, otros porque sencillamente han querido sacarlos del camino antes de que se conviertan en un problema en la Fuerza Armada. Nosotros creo que la última vez teníamos cerca de 100 y pico de militares detenidos, pero el promedio de los militares presos siempre ha sido de 300, por ejemplo. De 300 militares. Hay numerosos militares en una cifra que realmente ahorita no recuerdo, pero que tienen, por ejemplo, casa por cárcel, que tienen presentación ante los tribunales, y ni qué hablar de los que están en el exilio, de los cuales hay cientos, miles de militares que han tenido que salir del país por razones de seguridad. Maduro manda a través, me dijiste, no solamente los militares son los que mandan. ¿Quién manda? ¿Cómo hace Maduro para mantener el mando y la ascendencia, digamos, de autoridad sobre las Fuerzas Armadas? ¿Es a través de Padrino López? ¿Padrino López tiene realmente una voz de mando en el seno de las Fuerzas Armadas? ¿Podría el mismo Padrino López plantear, digamos, la salida de Maduro ante un quiebre, digamos, institucional, quiero decir, a un quiebre de esas instituciones invadidas, penetradas por el narcoestado? ¿O a través de qué otros factores manda Maduro en Venezuela sobre las Fuerzas Armadas? Los cubanos, los rusos, los iraníes, en fin, ¿cómo funciona esa estrategia de check and balance? Bueno, pues, a ver, es que el general Padrino López, ministro de la Defensa, no es que tenga precisamente un gran liderazgo o ascendencia. Es el que mantiene el control por el cargo que ocupa. Ahora, el alto mando militar, pues, está conformado de tal manera que precisamente cada uno de esos personajes del alto mando están profundamente comprometidos con el régimen venezolano por varias razones, incluso familiares. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en el alto mando militar a los cargos, dos de los cargos específicos y más importantes, como es el del Comando Estratégico Operacional, que es realmente el poder militar en Venezuela, está en manos del general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, que es un oficial que precisamente no es que tenga ni ascendencia ni liderazgo, es un oficial que mantuvo una buena carrera, pero que no tiene ni liderazgo ni ascendencia. Y ese es el cargo militar más importante en la Fuerza Armada. Ahora, el otro cargo importante es el del comandante del Ejército, comandante general del Ejército, que es el componente más relevante de la institución, porque por número de integrantes, y lo otro por las unidades militares que comanda. Ahora bien, ese comandante estratégico operacional es hermano del comandante del Ejército, Johan Alexander Hernández Lares. Entonces, ya cuando tenemos una relación ahí familiar y los hijos de Domingo Hernández Lares... La Guardia de Honor, ¿no? ¿Perdón? Pertenecen los hijos también a la Guardia de Honor. Son también militares. Los hijos de Domingo Hernández Lares están y trabajan desde hace años al mando de Diosdado Cabello. Desde hace años. O sea, el problema es que la situación para un quiebre en la Fuerza Armada depende de muchos factores, pero hay demasiados compromisos, demasiadas amenazas y demasiados grupos internos que hacen muy difícil que realmente pueda haber un quiebre institucional.
porque Hugo Chávez, estimada audiencia, se aseguró en el año 2004 de fraccionar el mando en la Fuerza Armada. Lo hizo previendo que no lo fueran a tumbar nuevamente como había ocurrido en el año 2002. Por eso fraccionó el alto mando, por eso fraccionó el mando en la Fuerza Armada y creó estas llamadas regiones de defensa integral y las zonas operativas de defensa integral. Disgregó el mando. No quiero perder la oportunidad, nos quedan un par de minutos en el estrado, pero estas Fuerzas Armadas que salen a reprimir al pueblo en las protestas o en las concentraciones, ¿tú has observado algún cambio de actitud? Es verdad que ha habido casos en los cuales desobedecen, por ejemplo. ¿Podría plantearse un caso de desobediencia ante nuevas concentraciones y salidas de la población civil a protestar? Claro que han habido cambios. Los que salen a reprimir ha sido la Guardia Nacional Bolivariana, porque es el único componente de la Fuerza Armada que tiene la dualidad militar y policial. Pero esas acciones que ocurrieron, por ejemplo, en años anteriores, 2017, 2015, 2014, no se han repetido exactamente igual, porque en el 2018 fue la Guardia Nacional, en la Guardia Nacional donde brotaron los mayores grupos de rebelión, de protesta y de inconformidad contra el régimen de Nicolás Maduro, cuando se inventó aquellas elecciones de mayo del 2018. Posteriormente a eso, Nicolás Maduro prevé que obviamente la Guardia Nacional ya no va a ser ese componente que lo va a apoyar de manera incondicional. Entonces, ¿qué hizo? Alimentó esos grupos que él necesitaba como su guardia pretoriana con civiles armados a quienes uniforman con la milicia nacional bolivariana y por supuesto con grupos colectivos armados que también les colocan su uniforme y les dan el arma. Ha sido tan interesante la intervención el día de hoy por parte de la periodista Sebastiana Barraez, que quiero ceder mi editorial el espacio para continuar con ella en el estrado en el próximo segmento, ya que es inevitable preguntarle si el mensaje de la dirigencia de la oposición venezolana, del liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia ha llegado a las Fuerzas Armadas, a la reserva institucional de nuestras Fuerzas Armadas. Un militar se siente a salvo en el país, ni siquiera los del alto mando militar. Hay rivalidad, Sebastiana, entre Diosdado Cabello y Padrino López. Por supuesto, porque el general Padrino López es un oficial de carrera que más que bien, la verdad fue que tuvo una carrera limpia hasta que llegó a ser ministro de la Defensa y se comprometió y ahí le brotó todo ese espíritu revolucionario y procubano que tenía, pero realmente él logró ascender incluso de manera, incluso de primero ascendía, creo que desde mayor, si mal no recuerdo, ascendió siempre de primero y era lo obvio. La verdad, cada vez que ascendía, siempre la gente reconocía, o los militares, que él era el que le correspondía ascender de número uno. Lamentablemente, pues, él cambió esta característica del mérito por la lealtad. El que asciende no es el de mayor mérito, sino el que pregona mayor lealtad. Pero aún así, pues es un oficial que ha llegado a ser general en jefe. Diosdado Cabello siempre ha querido controlar la Fuerza Armada. El problema es que Diosdado solo llegó a teniente y para poder llegar a capitán, Nicolás Maduro le tuvo que regalar el grado militar. Y aún así, Diosdado Cabello siempre ha mantenido una parcela de poder dentro de la Fuerza Armada. Tiene algunos militares que lo han acompañado, pero en este momento Diosdado Cabello mantiene bastante poder desde el Ministerio del Interior y ha tratado de extender ese poder para controlar la Guardia Nacional Bolivariana. Porque la Guardia, como expliqué en un segmento anterior, es el único componente que tiene la dualidad militar y policial.
Entonces, obviamente, para él es importante tener el control de la Guardia, que solo ocurre o solo debería ocurrir en un momento específico de conmoción en el país, de guerra interna, de una situación especial. Bueno, pues Diosdado Cabello... ¿Por qué encomiendan la muerte del teniente Ojeda en Chile? ¿Y por qué aparece Diosdado incurso en ese crimen? Bueno, a ver, Diosdado se ha caracterizado por siempre montar operaciones, por siempre tratar de crear situaciones de terror, de miedo. No es casual que se haya inventado todo esto del Tuntún, no es casual que fue él el que montó e infiltró la operación Gedeón, que a pesar de que estaba infiltrada, terminó usando a una parte de las fuerzas de estas fuerzas especiales, que era el FAES, adscrito al SEBIN, para que asesinaran, esperaran, emboscaran y asesinaran a un grupo de la Operación Gedeón que llegó a Macuto. Y eso lo infiltró Diosdado Cabello, porque él siempre ha querido demostrar que es astuto en esto de montar estrategias, y la verdad es que hasta ahora algunas le han resultado, chucutas o no, pero le han resultado. ¿Goza de la confianza de los cubanos? No, ese ha sido su gran estigma, porque es que precisamente por esa razón los cubanos no aceptaron que fuera el sustituto de Hugo Chávez. Se apostaron por Nicolás Maduro, que tenía mayores debilidades desde muchos puntos de vista, pero que por lo menos para los cubanos era una garantía de lealtad. Y eso nunca lo ha representado Diosdado Cabello para los cubanos. ¿Podría traicionar Diosdado Cabello a Nicolás Maduro? Yo creo que es lo que más desea. Yo creo que lo ha venido planificando desde hace mucho tiempo, pero no está tan seguro de hacerlo, digamos, en condiciones de poder, de control, de que esa traición a Nicolás Maduro le pueda servir a él para ocupar el poder, o para que un hombre incondicional a él, que es lo que ha venido tratando de hacer en los últimos tiempos, pues logre posicionarse en el poder. Para eso está trabajando con militares que los acompañaron el 4 de febrero. Sebastiana, quiero agradecerte realmente